Dios le bendiga, amada Amén. iglesia. Los saludo con la paz del Señor Sí, Señor. en esta mañana de día domingo, ¿sí? Sí. Creo que Dios va a hablar a nuestro corazón Sí, y Jesús. quiere hacerlo de la mejor manera. Amén, hablar a nuestro corazón claramente para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere hablar en este día tan hermoso, día domingo. Bueno, día del cual creo que desde la mañana todos ya estábamos pensando en la tarde, porque la tarde veníamos a la casa del Señor en prepararnos, en preparar todas las cosas para arreglarnos para venir a la casa del Señor. Sí, pero bueno, hoy no podemos, pero la palabra del Señor sigue estando vigente para poder compartirla con ustedes. Amén, que es como decíamos siempre, después del culto, después de la adoración, después de la alabanza, decíamos el plato fuerte, ¿sí? Hoy no tenemos quizás las otras cosas, pero sí tenemos el plato fuerte, lo que alimenta nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. Por eso queremos compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en San Juan. Usted busca ahí en su casa el libro de San Juan 5:1. Amén. Una palabra muy hermosa que el Señor ha hablado hace un instante a nuestras vidas. Amén. Y vamos a leer todo juntos. Yo estoy esperando que ustedes lo busquen ahí, porque se me hace que estamos ahí en el culto, ¿ves? Cuando damos la palabra y esperamos ahí que todos los hermanos busquen. San Juan 5:1. Usted ahora puede poner pausa. San Juan 5:1 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cercana a las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreos Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 entradas, ¿sí? O salidas, podemos decir también. Y dice el 3, en estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos dicen? Multitudes. Una multitud de enfermos. No dice mucho, dice una multitud. Es tremendo eso. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Esta palabra es muy hermosa, ¿no? Porque esta palabra en sí nos infunde aliento, nos infunde esperanza, perseverancia. Amén, por estas personas que nombran aquí, que tenían una enfermedad en particular, porque habla de 3 en particular, ¿no? Porque dice una multitud, o sea que había muchos con otras enfermedades, pero el Señor elige nombrar 3 de ellas, ¿sí? Que dice que eran ciegos, cojos y paralíticos. Una enfermedad, estas enfermedades nombradas acá en la palabra del Señor es una enfermedad que yacía en nuestro cuerpo, ¿verdad? Físicamente hablaba en aquel tiempo, ¿sí? Y que son unas enfermedades, las enfermedades estas en particular son enfermedades que nos limitan muchísimo, pero muchísimo nuestro andar, nuestro vivir, ¿sí? Y ellos dicen que había ciegos, cojos y paralíticos. Y ellos tenían, dice la Biblia, que tenían que llegar a ese estanque después del movimiento de ese ángel. Amén. Y hay algo que hace un rato, bueno, el Señor, yo meditando en la palabra, ponía en mi corazón y decía: ¿qué diferencia hay entre esperar algo que viene de un hombre o de una persona a de lo que venga de arriba? Porque ellos en sí, dice la Biblia, que esperaban el movimiento del agua. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar
un poquito más allá en la palabra del Señor, realmente ellos no esperaban el movimiento, sino que esperaban la manifestación de este ángel. Amén. Porque en sí no eran las aguas lo que le iban a sanar, sino el toque de aquel ángel que venía de tiempo en tiempo, dice la Biblia, y tocaba esas aguas. Amén. Entonces, ¿qué enseñanza que lo que nos da el Señor en este tiempo? Que todo aquello que proviene del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Amén. Pero todo lo que esperamos en el Señor y todo lo que esperamos en algo celestial, sea largo el tiempo que podamos llegar a esperar, siempre va a traer un resultado positivo para nuestras vidas. Amén. Por eso dice en el 5, habla de un hombre en especial. Por eso dice aquí el 5:5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y una pregunta que surge en mi vida, primeramente, ¿cuál es mi enfermedad?, me decía el Señor. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Ser cojo? ¿Ser ciego? ¿Ser paralítico? Quizá físicamente sí, físicamente no, pero en mi alma, en mi corazón, ¿cuál es la enfermedad que me está paralizando? ¿Cuál es la enfermedad que me está poniendo límites para acercarme a la manifestación de aquello divino? Amén, porque amén. Habla de una manifestación divina. Amén. Amén. Habla de una manifestación del cielo, porque ¿dónde están los ángeles? En el cielo. Amén. Ellos son del cielo. Y había un tiempo, dice la palabra del Señor, que descendía ese ángel y tocaba esas aguas. Pero muchas veces pasan nuestras vidas, pasa el tiempo y no hay quien nos acerque a la presencia de Dios. No hay, o quizás hay una manifestación en cierto lugar como en este estanque, pero nuestra incapacidad o nuestra enfermedad no nos permite llegar a esa manifestación o a tener ese toque divino que nosotros esperamos, como esperaban ellos, el toque divino de aquel ángel en esas aguas, porque en sí las aguas no lo iban a sanar a ellos, porque en sí si no todos se hubieran metido y nadaban en ese estanque y iban a quedar sanos, pero dice que ellos esperaban el tiempo de que descendiera ese ángel. Y hay un hombre, como dice, habla de un hombre en particular aquí, que esperaba ya hacía 38 años. Otra pregunta que me decía el Señor, ¿cuánto tiempo hace que estás esperando? ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando ese toque? Quizás 5, 6, 7, pero no se compara a la perseverancia de este hombre. Amén. Esta es una palabra en la cual Dios nos infonda aliento para seguir esperando en Él. El salmista David tuvo una ventaja, o por así decirlo, mejor dicho, un beneficio al esperar. Él dice en el Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Seguramente este hombre ha estado pacientemente esperando en el Señor. Quizá estuvo 38 años, hermanos, sin ver resultados o ver que otro se le adelantara a él. Porque así dice la palabra, que él iba y se adelantaban a él otros. Y cuando él quería llegar a ese toque divino, a ser sano, venía otro y le arrebataba la bendición.
¿sí? Y muchas veces estamos así en nuestras vidas. Amén. Quizás otros vemos cómo otros son sanados, cómo otros son restaurados, cómo otros son libertados y cómo quizás otros vemos cómo Dios los usa y decimos, ¿cuándo Dios voy a tener ese toque? Amén. Por eso dice acá, sigamos con lo que dice la palabra del Señor en el 6. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Palabra del Señor. Hoy el Señor nos hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Amén. A través de esta palabra, usted quiere recibir sanidad. Quizás en su corazón, en su mente, en su alma. ¿Y por qué no en su cuerpo? Amén. Amén. Porque ya que la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Si usted cree que el Señor hoy habla a su corazón y habla a su vida, el Señor nos hace una pregunta hoy. Amén. ¿Quiere ser sano? Amén. Amén. El Señor nos pregunta hoy, ¿quieres ser sano? Amén. Quizás de tu vista, porque quizás hemos quedado ciegos espiritualmente, o quizás hemos quedado paralíticos espiritualmente, o por qué no cojos, quizás andamos tibios ya, no completos, y el Señor hoy quiere darnos esa sanidad completa en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Amén. El salmista David decía en su palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración. Si nosotros esperamos ese toque divino, porque yo le decía que quizás este hombre, su perseverancia no la había puesto, o su esperanza no la puso en una persona, sino la puso en algo divino. Amén. Y hay una gran diferencia que esperar en los hombres que esperar en Dios. Amén. Porque los hombres quizás, aunque quieran no fallarnos, nos pueden fallar. Amén. Porque ellos también dependen de Dios. Amén. Amén. Su vida depende de Dios. Quizás ellos le prometan algo de darles para el año que viene y Dios se lo lleva antes del año, antes de que llegue ese tiempo. Quizás ellos, su intención es cumplirlo, pero ellos también dependen de Dios. Amén. Amén. Pero estos hombres, este hombre y como todas aquellas multitud de enfermos, esperaban en algo divino, esperaban en algo del cielo, que a su tiempo el Señor va a responder. Y ha llegado la hora de este varón. Esperó 38 años. 38 años había esperado por ese milagro, por la sanidad. Pero ¿en quién esperaba? ¿Qué lo llevó a esperar 38 años? ¿Qué lo llevó a perseverar tanto tiempo? ¿Qué me lleva a mí a seguir esperando? ¿Qué me lleva a mí a seguir perseverando en este camino? Amén. Es que espero en Dios y no en los hombres. Amén. Cuando esperamos en Dios, tarde o temprano, viene la manifestación divina del Señor. En Habacuc también dice la palabra del Señor. En Habacuc dice la palabra del Señor. Habacuc 2.1 dice, sobre mí, el 2.2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, lo que estamos hoy leyendo, la palabra del Señor, para que corra el que leyere en ella. Hoy estamos leyendo la palabra del Señor y aquel que está paralítico va a correr, va a caminar, el que está ciego va a volver a ver.
Amén, va a recibir ese toque divino a través de lo que leemos hoy, la palabra del Señor. Por eso dice aquí, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare, aunque la visión tardara, aunque por un tiempo más se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escribió nuestro principio y nuestro final. Amén. Él había escrito el principio y el final de este enfermo que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Yo no sé cuánto tiempo que hace que usted está enfermo con esa enfermedad, quizás en el alma, en el cuerpo, no lo sé, pero Dios sí lo sabe, por eso trae esta palabra a nuestras vidas hoy, ¿no? Aunque la visión tardare, aunque esa respuesta tardare, para este hombre ha tardado 38 años, yo no sé cuánto va a tardar para usted, pero dice acá la palabra del Señor, aunque la visión tardara, aunque por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá, dice, no mentirá, aunque tardare, espéralo. ¿Qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Yo no sé si este es su día, no sé si será hoy, no sé si será mañana, no sé si será o cuándo será, no lo sé. Eso yo no lo sé. Pero sí una cosa sé, que el Señor tarde o temprano va a responder a todos aquellos que esperan en Él. Amén. Por eso como le ha sucedido a este hombre, dice acá el 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy el Señor nos da su palabra. Para el que cree, todo es posible. Hoy puede ser el día de la sanidad en su corazón, en su mente o en su alma, en sus ojos, en su cuerpo, físicamente y también espiritualmente, si escuchamos esta palabra y que viene a través del Señor. Y dice el 9 dice, y al instante, ¿cuándo? Ahora, en este momento, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Esta palabra quería compartir con ustedes en este día, amén, domingo. Amén. Una palabra de esperanza, de fe, de perseverancia, que hay una diferencia muy grande de esperar ante las cosas humanas que ante las cosas divinas. Esperar en Dios siempre va a haber un buen resultado. Esperar en Dios siempre va a haber una respuesta. Esperar en las cosas humanas quizás pasemos mucho tiempo y nunca, pero nunca recibamos la respuesta que esperamos. Este enfermo, como la multitud que estuvo ahí, recibió lo que tanto esperaban por mucho tiempo. Amén. Por eso a través de esta palabra le animo a que pueda seguir esperando. Si hoy no es el día, no lo sé, pero hay una multitud como hoy. Quizá hay muchos escuchando esta palabra, quizá hay muchos esperando por el toque divino del Señor. Amén. Por la manifestación de Cristo en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma, en su cuerpo. Amén. Pero con esta palabra queríamos animarle para que podamos seguir esperando en el Señor, porque tarde o temprano viene la respuesta del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Acompáñenme, ustedes que están en casa, a orar, amén. Por esta palabra vamos a orar al Señor. Amén.
Padre Celestial, te doy Sí, gracias, Señor. Sí, Padre, bendito Gracias por Dios. esta palabra, Gracias, Señor, que Jesús. tú traes a memoria a nuestras Sí, vidas, Padre, Señor, bendito Dios Dios. amado, a través del poder de tu Sí, Espíritu Jesús. Santo, Padre, que nos dijiste, Señor, Sí, Padre. que Él nos traería a memoria todas Sí, las Señor. cosas que vos Bendito habías Dios. enseñado, Padre Celestial. Padre, te doy gracias, Señor, en este día y te pido, Señor, Sí, Dios Jesús. amado, por el toque divino, Dios amado, que trae tu palabra, Sí, Señor, Señor. esa palabra que trae poder, que trae liberación, Señor, Sí, sea Padre. tocando los corazones, las mentes, Señor, sean tocando los cuerpos, Señor, en, Sí, en Señor. este día, Señor, Dios Bendito amado, Dios. a la hora que sea, Padre Celestial, que mis hermanos puedan ver esta palabra Sí, o escucharla, Jesús. Señor, Dios amado, Padre Celestial, seas tú tocando su corazón, su mente, trayendo libertad, trayendo sanidad, Señor, sanidad en el cuerpo, sanidad en la Sí, mente, Jesús. Señor, sanidad en el alma, Señor, sea tu Espíritu Santo poniendo ese toque divino, Señor, como tocaba, Señor, aquel Sí, ángel, Señor. aquellas Bendito aguas, Dios. Padre, que hoy, Dios amado, el toque de tu Espíritu Santo esté tocando las vidas, Señor, Dios amado, que escuchan esta palabra, Sí, Padre. si han estado enfermos, Señor, Dios amado, lo declaramos que a través de esta palabra quedan sanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, que ejecutamos en este día, Sí, Padre. Padre. Si están, Dios amado, paralíticos, Señor, Dios amado, en el Espíritu, Señor, Sí, Dios Jesús. amado, Padre, hoy, Dios amado, vuelve a levantarlos, Señor, Dios Sí, amado, Padre. levántalos, Dios amado, dale vista nuevamente al ciego, Señor, que el sordo vuelva a oír tu Sí, voz, Jesús. Señor, a través de esta palabra, Señor, sean levantados, Señor, Dios amado, Padre, en este día, Señor, Dios amado, declaramos que a través de tu palabra, Señor, Dios amado, tú traes un nuevo tiempo, Sí, Señor, Padre, un nuevo, bendito Dios. un toque divino, Señor, a las vidas de cada uno de aquellos que escuchan tu palabra, Señor, Sí, porque Jesús. como dice tu palabra, para el que cree, todo le es posible, Señor, Dios amado, aumenta la fe, Dios amado, de Sí, cada Padre, uno de bendito ellos, Señor, Dios. que podamos esperar en ti, Señor, Sí, en el Jesús. tiempo malo, Señor, en tiempo de enfermedades, de dolencias, Padre, que podamos esperar en ti, Señor, como lo esperaban aquella multitud de enfermos, Señor, porque sabemos que llegará el tiempo, Señor, llegará el día, Señor, y llegará la hora, Padre, que tú ya tienes, Padre, predestinada para cada Sí, uno de nosotros, bendito que Dios. tengamos ese encuentro y ese toque divino contigo, Sí, Jesús. Padre. Te damos gracias, Dios amado, Padre, y declaramos bendecidos, Señor, a cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Lo Sí, declaramos Padre. sano, lo declaramos prosperados en tu nombre, Sí, Señor, Jesús. en el nombre poderoso de tu Hijo amado Sí, Jesucristo de Padre, Nazaret, bendito Padre. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias a Sí, todos, Señor, amén, bendito Dios. por vernos, por escucharnos, porque, bueno, no, como dice la palabra del Señor, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, Amén. y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Amén. Si nos reciben a nosotros, reciben esta palabra, recuerden que no son palabras de humano, no son palabras de hombre, sino es palabra de Dios. Amén. Le doy el paso a la sierva del Señor. Que Dios los bendiga y que les sea de bendición esta palabra a cada uno, y que es verdad, porque si recibimos la palabra estamos recibiendo a Jesús en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿no? Amén, porque esa es su palabra, no es que hablamos por hablar, sino estamos hablando de su palabra. Y bueno, y seguramente que ahí en su casa usted también va a ser, ¿cómo era? Se va a examinar, hagan lo que hacía su pastor, ¿viste? Vuelva a leerla la palabra y busque la manera donde Dios le va a tocar profundamente, y eso le va a hacer algo bueno, un cambio total en su vida, y bueno, y nos vamos a volver a ver el martes, seguramente con el culto de oración, la palabra del martes, ¿no? Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a todos, amén.
derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Precioso, precioso amor. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Señor, tú eres el refugio de nuestro corazón. Tu palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.